Ahora vamos a ver la rotación pura vista desde el enfoque cinético. Vamos a ver dos tipos de rotaciones. La primera es la rotación centroidal, donde el eje de giro es un eje que coincide con el centro de masa. Y la rotación no centroidal, donde el eje de giro, digamos que va a coincidir con un punto, que le llamaremos O, y aparte va a estar el centro de masa. Aquí voy a dibujar esto, que significa que el cuerpo está girando con respecto a este punto. Ahora obtengamos las ecuaciones para cada uno de estos casos. Para el primer caso, noten que el centro de masa, llamado G, no se mueve. A pesar de que el cuerpo gira con respecto a ese punto no se mueve. ¿Sí? Entonces, si tomamos la ecuación que nos dice que la suma de todas las fuerzas en el cuerpo es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, bueno, tomamos esta ecuación y nos damos cuenta que como el centro de masa no se va a mover, pues no va a tener aceleración, por lo tanto va a ser cero, el vector cero. ¿Qué significa eso? Que si lo descomponemos en componentes, es decir, la suma de fuerzas en el eje X y la suma de fuerzas en el eje Y, ambos van a dar como resultado cero. ¿Qué va a suceder con la suma la suma de los momentos? Bueno, la suma de los momentos de todas esas fuerzas que van a ser aplicadas con respecto al centro de masa, pues van a dar como resultado el momento de inercia también con respecto al centro de masa por la aceleración angular del cuerpo. ¿Sí? Noten que estoy escribiendo todo esto no vectorialmente, sino en magnitud, ¿sí? Porque ya vimos que las componentes, digamos, de la primera ecuación van a ser X, de la segunda ecuación van a ser Y, y de la tercera ecuación van a ser en Z. ¿Vale? Así que voy a poner esto aquí. Y ahí está, son esas tres ecuaciones las que vamos a utilizar. Para el caso de la rotación centroidal, no va a ser tan sencillo, va a haber unos pequeños cambios. Lo primero que tenemos que notar es que hay una distancia entre el punto O y el centro de masa. A esa distancia le vamos a llamar RG. Noten que la trayectoria que va a formar el centro de masa, va a ser circular. Y el centro de esa trayectoria va a estar en el punto O. ¿Qué significa que este punto siga una trayectoria curvilínea que va a tener dos componentes de la aceleración? Uno es la aceleración tangencial y el otro es la aceleración normal. La suma de fuerzas, bueno, la ecuación vectorial de todas las fuerzas que estén involucradas en este cuerpo va a ser igual a la aceleración, bueno, la masa por el vector de aceleración, pero este vector lo vamos a poder descomponer tanto en una componente tangencial como en una componente normal, ¿sí? Es decir, un sistema intrínseco. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de fuerzas en la componente tangencial va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial, y de hecho aquí voy a anotar la aceleración tangencial multiplicada por la masa, y la suma de fuerzas visto desde el eje normal, en la componente normal más bien va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Y aquí está la aceleración normal, que la voy a multiplicar por la masa. Ya vimos también otra manera de definir estas aceleraciones. La aceleración tangencial habíamos visto que puede calcularse como el brazo de palanca, en este caso RG,
por la aceleración angular alfa. Y la aceleración normal habíamos visto que se podía calcular como la velocidad angular al cuadrado por esta distancia rg. Sustituyendo esta información en estas ecuaciones, podemos obtener que la suma de fuerzas en el eje tangencial es igual a la masa por rg por alfa. Y la suma de fuerzas en el eje normal es igual a la masa por omega al cuadrado, perdón, rg. ¿Qué pasa ahora con la suma de momentos? La suma de momentos nos conviene hacerlo en el punto O para no tomar en cuenta las fuerzas de reacción que se van a llevar a cabo aquí. Por lo tanto, escribimos que la suma de momentos con respecto al punto O va a ser igual al momento de inercia con respecto al centro de masa por la aceleración. Hay que tomar en cuenta eso, pero no se queda ahí. Noten que la masa por la aceleración tangencial también están generando un momento con respecto al punto O. La aceleración normal por la masa no están generando un momento porque su línea de acción pasa por el punto O, ¿sí? Por definición, la aceleración normal tiene que estar apuntando todo el tiempo al centro de la trayectoria, que va a ser siempre el punto O. Por lo tanto, tomando en cuenta el momento que genera la aceleración tangencial y tomando en cuenta esta convención, es decir, en sentido antihorario vamos a tomar el momento positivo, pues siguiendo eso, entonces la aceleración tangencial por la masa van a generar un momento y va a ser positivo. ¿Cómo lo calculamos? Pues brazo de palanca RG por la masa por la aceleración tangencial. Pero nosotros ya definimos la aceleración tangencial de esta manera, entonces podemos sustituir aquí en esta ecuación. Momento de inercia con respecto al centro de masa por alfa más RG, masa por nuevamente RG por alfa. ¿Qué podemos hacer? Aquí estos dos términos pueden multiplicarse. Es suma de momentos es igual a momento de inercia respecto al centro de masa por alfa más RG cuadrado, masa por alfa. Noten que podemos factorizar a alfa, ¿sí? Ambos términos tienen a alfa multiplicando. Al factorizar, nos queda esto. Escribí alfa. Déjenme borrar eso rápido. ¿Listo? Más RG al cuadrado por la masa por alfa. Noten que todo lo que está dentro del paréntesis ya lo hemos visto en un tema anterior, ¿sí? Donde este es el momento de inercia, pero visto desde el centro de masa. Esta es la distancia que hay de un nuevo punto de estudio hasta el centro de masa, distancia al cuadrado, por la masa de todo el cuerpo. Esto es el teorema de los ejes paralelos. Y el teorema de los ejes paralelos nos dice que toda esta operación es igual al momento de inercia, pero ahora visto desde el nuevo punto de estudio. ¿Sí? Desde el punto O. Por lo tanto, escribimos la ecuación. Suma de momentos con respecto al punto O es igual al momento de inercia, pero ahora visto desde el punto O, por alfa. Y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar cuando un cuerpo tiene rotación no centroidal. Lo que sigue ahora es hacer ejercicios sobre este tema.